Entonces, bueno, hoy os voy a hablar un poquito de lo que es la inteligencia artificial para daros unas nociones desde un punto de vista no técnico, ¿de acuerdo? Básicamente os quería comentar un poco cuáles son los factores para mí que han habilitado el entorno en el que hoy en día nos movemos, de análisis de datos, de por qué hoy en día la inteligencia artificial se ha convertido en un hot topic y por qué todo el mundo la quiere utilizar, ¿vale? Entonces, todo empezó aquí, esto es 1946 aproximadamente. Este es el primer ordenador que se construyó en Estados Unidos, pesaba 30 toneladas, ¿de acuerdo? Y básicamente os pongo esta imagen porque para mí creo que la computación, ¿de acuerdo?, fue uno de los factores claves, en aquel entonces empezó, pero luego ha ido evolucionando, que han habilitado, pues que, si lo queréis llamar así, las máquinas puedan empezar a aprender, ¿de acuerdo? Es en parte gracias a esto, no sé quién conoce esta ley, ¿no?, que habla un poquito de la exponencialidad y del crecimiento de la tecnología. Básicamente lo que viene a decir es que desde el momento en que se inventó, en este caso el primer ordenador, pues la capacidad de procesamiento, por un lado, y luego a lo largo del tiempo ha ido subiendo exponencialmente. No tenéis que comparar, por ejemplo, el otro día leí una estadística que hablaba de que el ENIAC que os he enseñado de 30 toneladas, básicamente hoy en día serían, pues no sé si eran como 100.000 o 1 millón de ENIACs que caben dentro de un iPhone, para que os hagáis una idea de lo que hemos cambiado, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, hemos ido avanzando hasta el punto de que aproximadamente en el 2045 los ordenadores se cree que podrán llegar a tener la capacidad de realizar los cálculos computacionales que hoy en día realiza un cerebro humano, ¿de acuerdo? A raíz de esto, bueno, se generó ya hace mucho tiempo lo que hoy conocemos como cloud computing. Empezó hace muchísimo tiempo, lo que pasa que debido a todo el tema que os he comentado anteriormente de la exponencialización de la computación, pues ahora está mucho más en boga. Básicamente, para los que no lo sepáis, aunque supongo que prácticamente todo el mundo sabrá, cloud computing consiste en alquilar servicios, ¿vale?, de computación a demanda. Es tan sencillo como eso. Entonces ahora las empresas, para mí ya no tiene sentido comprarse un servidor porque tú no sabes la demanda que vas a tener todo ese soporte. Cuando lo puedes alquilar, puedes pagar por él y según lo utilices, pues lo pagas. Entonces, si estás generando ventajas o estás haciendo algo que te permita analizar tus datos, pues simplemente lo pagas cuando lo utilizas y cuando no lo quieras lo desenchufas y funciona, ¿de acuerdo? Y luego otra cosa que me parece a mí que esto ya es un poquito más hacia el futuro es la computación cuántica. Hace poquito IBM presentaba el primer ordenador cuántico que permite realizar computaciones cuánticas. Entonces no me voy a meter un poco en lo que es exactamente un ordenador cuántico, simplemente, ¿de acuerdo? Esto no está todavía comercial, fue un poco una demo, como podéis ver aquí, pero básicamente, aunque no se lea ahí muy bien, lo que viene a ser el símil sería un ordenador hoy en día puede leer libros, ¿de acuerdo?, de uno en uno. Con un ordenador cuántico seríamos capaces de leer todos los libros a la vez, para que os hagáis una idea. Entonces esto abre una nueva puerta, ¿de acuerdo?, a la computación y va a permitir, pues bueno, resolver problemas súper complejos que hoy en día somos incapaces de resolver porque tardaríamos millones de años, a calcular todavía, pues bueno, muchos más, diseñar más problemas y soluciones que permitan a las empresas y a las máquinas aprender, ¿de acuerdo? Por otro lado tenemos el tema de los datos, ¿vale?, que como bien sabéis, pues ha ido creciendo y que debido pues a las nuevas tecnologías, a todos los sensores, social media, etcétera, pues hoy en día estamos viviendo una explosión de datos. Para que os hagáis una idea, todo el contenido, ¿de acuerdo?, del mundo en texto cabe dentro de lo que se llama un exabyte. Bueno, son 100.000 veces el contenido de texto, ¿vale? Todos los libros del mundo los metemos dentro, lo multiplicamos por 100.000 y tenemos un exabyte. Los datos han ido creciendo, ¿de acuerdo? Podemos ver cómo desde, en este caso, en 1478 empezamos con la imprenta, pero podemos ver también cómo tenemos una tendencia que es exponencial y que ha ido explotando, sobre todo en los últimos años, pues con la explosión de Internet y, como hablamos anteriormente, con la computación y sobre todo, bueno, con el social media y otros factores, ¿de acuerdo? ¿En qué estamos hoy? Internet en 2019 va a generar 2.000 exabytes de información, es decir, 2 millones de veces más
información que todo el contenido de texto que existe en el mundo entero. Solo Internet. Imaginaros luego si queremos añadir información de sensores, información de cualquier información que os apetezca que hoy en día se pueda recolectar. Eso está aparte, ¿de acuerdo? Entonces estamos viviendo, está claro, estamos viviendo un apogeo de los datos y que gracias a, por un lado, el cloud computing y el poder de computación y por otro lado, esa explosión que ahora podemos de alguna forma almacenarlos y explotarlos, vamos hacia, digamos, lo que hoy se trata, que es la inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, bueno, quería daros un poco una idea sobre estos dos factores como los principales facilitadores de la inteligencia artificial y ahora, pues quería comentaros un poquito acerca de cuál es el siguiente paso, que es el Machine Learning, ¿de acuerdo? El Machine Learning básicamente consiste en que las máquinas aprendan a resolver problemas. ¿Cómo lo hacen? Pues con datos, a través de la experiencia, ¿vale? Quería hacer un inciso, el Machine Learning es un subgrupo que existe dentro de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial cubre otros temas, aparte de eso lo que es Machine Learning, pero bueno, como hoy nos ocupa esto y vamos a estar trabajando enfocados hacia este lado, os quería presentar un poco algunos casos de uso que ya están hoy en día y que ya existen. Por ejemplo, tenemos aquí a Amazon con sus Logistics, ¿de acuerdo? Básicamente, no sé si habéis visto algún vídeo, pero los centros de logística de Amazon están gobernados por robots. Es una pasada, entre ellos se sincronizan, son capaces de aprender y son ellos los que van trayendo las cosas una vez se identifican los pedidos. Este de aquí es un robot de seguridad que está actualmente operando ya en los parkings de Uber, ¿vale? En las oficinas centrales y básicamente se encarga de garantizar de que no pasa nada extraño por ahí. El año pasado estuve en las oficinas de Uber y tengo que decir que aquello es como una cárcel, entonces yo creo que el robot lo tienen por esa razón, no dejan entrar a nadie, lo tienen todo tapiado por temas de, bueno, ellos dicen de data security, de protección de información. A mí la verdad es que no me... Este de aquí ya sonará también, es parte de Uber, pero sería el coche inteligente, ¿no? Los coches que se van autoconduciendo, sabemos de Tesla y bueno, imaginaos la cantidad de información que son capaces de gestionar. Un coche conectado genera aproximadamente unos 25 gigabytes de información a la hora. O sea, imaginaros la cantidad de información que puede almacenar a lo largo de un año. O sea, es uno. Si vamos hacia el futuro en el que los coches van a ser inteligentes, es una pasada, básicamente. Bueno, supongo que esto lo conoceréis, Netflix también, las películas, me conecto y me dice, tienes un 75% de probabilidades de que te guste esto. No, alucinante. También lo hace Amazon, que te sigue. Una vez has mirado alguna vez, me quiero comprar una mochila y te va enseñando la mochila por todos los lados. Como déjame... ¿Vale? Esto es muy sencillito y está basado básicamente en si a ti te gusta esto y tu compañero se parece a ti y le gusta esto, pues te voy a enseñar lo que le gusta a tu compañero, ¿no? Esto está un poquito fuera de hoy, yo creo, pero llegará, que es el tema del cuidado de gente mayor con robots asistentes. Ya tenemos robots que están entregando comida, esto está ocurriendo. Drones automáticos para, por ejemplo, situaciones de emergencia. Esto es una compañía que se llama Matterhorn en Suiza, que lo que hacen es en África, que son muy interesantes, en África cuando hay un accidente necesitan sangre, ¿vale? Desde la capital son capaces de enviar un dron a zonas remotas que automáticamente suelta la bolsita de sangre, entonces el hospital son capaces de empezar a hacer la transfusión y el dron vuelve a su sitio. Cocina, que sería, bueno, un robot capaz de cocinar 2000 recetas. Y por último este de aquí, no sé si conocéis AlphaGo, ¿suena? ¿Algunas? Supongo que sí. Básicamente hay una empresa que compró Google hace poquito que se llama DeepMind, que se dedican un poco a intentar emular pensamientos diferentes a lo que se hace habitualmente. Ellos crearon un programa que era capaz de jugar al Go. El Go es este juego de aquí, no sé si habéis jugado alguna vez, ¿de acuerdo? Que básicamente consiste en comerlas, bueno, en posicionar en tu tablero y conseguir que tus fichas de alguna forma se coman a las de tu adversario. ¿Qué es lo interesante de esto? Es que las posibilidades del juego son infinitas, ¿vale? Así como en el ajedrez existen unas reglas muy concretas que permitían definir al ordenador qué podía hacer y entonces probabilísticamente él calculaba que era la mejor opción, aquí la explosión de posibilidades es prácticamente infinita. Ellos fueron capaces, de alguna forma, ¿de acuerdo?, de crear un algoritmo, un programa que era capaz de pensar y aportar cierto grado de creatividad, un poquito estúpido, pero bueno,
y que le permitía innovar y machacar, porque es lo que hizo, a los campeones del mundo de Go, ¿vale? Entonces los pusieron enfrente de la máquina y básicamente perdieron 10-0. ¿De acuerdo? Ahora han generado otro que lo que hace es jugar el StarCraft, y el otro día hicieron la prueba y también machacó a los campeones de StarCraft. Y van evolucionando y van alcanzando niveles, ¿de acuerdo? Aquí es un poquito donde estamos. Entonces, básicamente, el Machine Learning consiste en esto. Perdonad por esta diapo porque es feísima, pero es que al final, y la inteligencia artificial la podríamos reducir a esto. Tenemos un input, que son nuestros datos, ¿vale? Los challenges aquí, y me parece un poco que van hacia el futuro, es de qué forma vamos a poder recoger esos datos, cómo los vamos a poder guardar y cómo los vamos a poder estructurar para que la máquina aprenda, ¿de acuerdo? Y luego tenemos un core que sería la máquina aprendiendo y nuestro output. Entonces, al final, lo único que estamos haciendo es mapear una salida con una entrada con una salida. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, hoy veremos a ver hasta dónde llegamos en ese aspecto, ¿de acuerdo? Pero quiero que os quedéis con esta imagen. Al final, esta es una visión particular que yo tengo. La tecnología se está de alguna forma desarrollando muy rápido y yo creo que la ventaja competitiva se va a generar en las empresas a través de los datos. Aquellos que sean capaces de recoger datos y explotarlos de manera eficiente serán los que triunfen en el futuro. Ya se está hablando de manera bastante extensa de que en este caso los datos es el nuevo oro del futuro, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos elementos que rodean eso, pueden ser regulatorios, de riesgo, etcétera, que hay que tener en cuenta, pero yo estoy completamente de acuerdo con esta afirmación. Y quería terminar con un ejemplo, ¿vale?, para daros un poco una perspectiva de lo que podemos ir haciendo hoy. No sé quién conoce cómo se calculan los rankings de los MBA. Básicamente, una escuela de negocios cuando nace con un propósito que es estar en el ranking del Financial Times de los MBA. Entonces, a día de hoy, los rankings se calculan manualmente. Cuando uno termina su MBA, el Financial Times y luego la escuela de negocios también hace una serie de entrevistas telefónicas y a través de email, por las cuales realizan esta serie de preguntas con unos factores que tienen un peso cada uno, y a través de él, con una formulita, calculan cuál sería el ranking de tu escuela en el MBA. Este sería el proceso manual actual, ¿de acuerdo? Como os he comentado anteriormente, tenemos la parte en la que recogemos los datos, aquí en medio ocurre algo y al final tenemos nuestro output, el mapeo de A a B. Entonces ahora quería terminar con esta, cómo podríamos hacerlo mejor y hacia dónde va a ir un poco el futuro. Entonces esta sería una proposición para realizar el mismo proceso, ¿de acuerdo?, a través de Machine Learning. Antes de que os lo cuente, quería comentaros que, claro, este de aquí, perdonad porque se me ha ido, aquí os quería comentar un caso que ha pasado concretamente este año con una escuela de negocios muy importante aquí en España, y es que ha habido un cierto escándalo con la recolección de los datos y la han sacado del ranking. ¿Vale? No sé si algunos estáis al tanto o no, pero bueno, pues, ha sido, bueno, fue al IE, en este caso, ¿vale?, ya lo decimos, fue al IE, y el caso es que no fueron capaces de validar que el proceso, ¿de acuerdo?, de recolección de esos datos fuera lo suficientemente íntegro como para decir que el IE merecía estar en el ranking, aunque el año pasado estaba el tercero o el cuarto. Hubo una serie de irregularidades y, bueno, lo sacaron del ranking. Imaginaros, aquello fue un espectáculo bochornoso. Entonces, la pregunta respecto al tema del Machine Learning y cómo lo podríamos enfocar esto desde un punto de vista que fuese automático y enfocado a las máquinas sería nuestro nuevo proceso de colección de datos con la máquina a través de las redes sociales. Hoy en día ya sabéis que LinkedIn, por ejemplo, pues funciona prácticamente como un currículum. La gente postea y la información es más o menos, podríamos decir que verdadera. Tenemos Glassdoor, en la que podemos obtener información acerca de los salarios, dependiendo del trabajo que tienes, por países, etcétera. Y luego tenemos también información estatal y también seguimos teniendo información, pero que podríamos recoger a través de la página web de las escuelas de negocio. Todo esto lo podríamos integrar en un programita, ¿de acuerdo?, que recogiese toda la información y entonces luego aplicase, en este caso, la inteligencia artificial o Machine Learning, y obtuviese, pues por un lado, el output, que sería similar o mejorado al que hacemos manualmente, y aparte de eso, pudiera identificar en el futuro patrones, anomalías y luego nuevas tendencias
que nos permitan mejorar ese índice. Entonces, bueno, espero que con esto es un poco la parte, espero que con esto tengáis una idea y os hagáis un poquito una idea de cómo podríamos hacer una transformación de un proceso más manual hacia lo que sería de Machine Learning. Aquí, desde luego, hay una serie de riesgos, entonces no voy a mencionar porque esto es una cuestión que yo lo vamos a trabajar más tarde, entonces os voy a dejar ya un poquito así la presentación y quería cerrar con esto. ¿Dónde estamos con los puntos calientes, ¿vale? Para más humano y cómo lo vamos a hacer.